con nosotros para conducirnos al siguiente espacio, Vivir por el Espíritu, nuestro querido Padre Powell Sass. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, en este tiempo de Cuaresma, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias y alabanza por tu amor, tu misericordia, por todo que has hecho en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes con la gracia de tu Espíritu Santo a hacer tu santa voluntad y vivir nuestra vida según tu Santo Espíritu. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ya estamos en tercera semana de Cuaresma. Tiempo corre rápidamente y seguimos con este tema de conversión, ¿no? Porque esto es bien importante ahora, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Ya hablamos de confesión, de prepararse bien a este sacramento, ¿no? Pero también ahora estamos acompañando los catecúmenos o bien los elegidos, porque ya hace una semana cuando los obispos estaban llamando a los catecúmenos al proceso de continua conversión y iluminación, que sea preparándose para las fiestas pascuales, para recibir todos los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, la semana pasada, el domingo, ayer, celebramos el primer escrutinio bautismal, ¿no? Con el Evangelio de la mujer samaritana. Y es interesante y importante que este Evangelio de la mujer samaritana nos enseña muchísimo, y yo pensaba que vamos a leer hoy y reflexionar un poquito junto con la Iglesia, hablando de este tiempo de cambio de mentalidad, de iluminación y conversión. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, cerca de la heredad que Jacob dio a sus hijos José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.
Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es un marido tuyo. No, eso has dicho la verdad. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabbi, come. Pero él le dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Le dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, de que me ha enviado, y llevar a cabo su obra. ¿No deseéis vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán, de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar, donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron, y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestigaba, me ha dicho todo lo que han hecho. Cuando llegaron a los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Entonces, hermanos, esta palabra es bien importante para todos nosotros, especialmente en el proceso de la conversión, porque no es solamente para los elegidos catecúmenos, para nosotros, porque todos somos en la conversión permanente, ¿no? El cristiano nunca dice que ya me convertí, ¿no? Todos los días estamos en este proceso. Por eso precisamente el Salmo dice, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezca vuestro corazón. Esta palabra es bien importante para todos nosotros en este momento de Cuaresma, ¿no? Porque también tenemos que aumentar nuestra fe que está solamente en la iglesia, ¿no? Como rezamos después de Padre Nuestro, mira a la fe de tu iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia que es llamada de entre todo el mundo
la salvación, como dice Jesús, fue enviada para los judíos, pero en esta pericopa, en este evangelio, Jesús está mostrando, porque especialmente el evangelio de San Juan son las catequesis catecumenales, ¿no? Entonces, esto que la iglesia primitiva estaba utilizando para educar los catecúmenos en la fe, ¿no? Aumentar la fe, iluminar la mente de los elegidos antes de recibir el sacramento de la fe. Entonces nosotros, hermanos, recibimos el sacramento del bautismo de niños, algunos que pasaron de otras religiones y se convirtieron al catolicismo, recibieron todos los sacramentos de adulto, pero muchos de nosotros, de nuestra cultura, recibimos el bautismo de niños, ¿no? De niños de pecho. Y hay que hacer este catecumenal, a crecer en la fe. No es así que solamente viniendo en la misa, escuchando una homilía, yo soy ya un cristiano adulto, ¿no? Uno tiene que buscar maneras para educarse en la fe diariamente, ¿no? Y tenemos los libros, tenemos la Biblia, que es un libro más poderoso, ¿no? Que ya tenemos toda la enseñanza de nuestra iglesia, tenemos catecismo de la iglesia católica, que se puede comprar en las tiendas católicas, un compendium de nuestra fe, preparado por San Juan Pablo II y Cardenal Ratzinger, el futuro obispo de Roma, el Papa Benedicto XVI. Entonces tenemos muchísima enseñanza, muchísimos libros de los santos para educarnos en la fe, porque tenemos que tener sed como esta mujer y el sed y hambre como Cristo. No, porque el Señor tiene sed también a dar esta fe a nosotros, ¿no? En la iglesia, que ha nacido de costado de Cristo. Cuando un soldado traspasó con la lanza el costado del Señor, salió agua y sangre, ¿no? Los sacramentos de la iglesia. Esto es el principio de la iglesia, que la iglesia se nace del bautismo y de la Eucaristía, ¿no? Los dos sacramentos poderosos, no separables. Por eso la iniciación cristiana es bautismo, confirmación y Eucaristía, las tres puertas que se abren para que uno entra en la Iglesia Católica como un cristiano en el camino de la conversión, ¿no? Y es así como la ordenación sacerdotal me da la gracia, pero yo tengo que aumentarme, yo tengo que prepararme, yo tengo que ir a los retiros, tengo que tener una formación permanente, formarme en la fe diariamente, leer las enseñanzas de santos padres, de mi obispo, estar educándome todos los días, ¿no? Buscando las explicaciones en los libros de la tradición de la Santa Iglesia, preparando mis homilías bien, según la enseñanza de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, ¿no? Educarse en la fe diariamente. Y esto nos enseña esta lectura. Entonces, la mujer samaritana es imagen de la iglesia, pues de la futura iglesia que nace de predicación, del bautismo, ¿no? La iglesia pagana, porque los samaritanos fueron extranjeros, ellos fueron extranjeros al pueblo judío, y además los judíos y samaritanos no se llevaban bien, de tal modo que cuando un judío estaba cruzando a Jerusalén, estaba pasando más millas para no cruzar por Samaria, ¿no? Entonces hicieron un círculo por Palestina y otros países para llegar a Jerusalén, no cruzar las ciudades samaritanas. Hasta tal punto los judíos se odiaban con los samaritanos. Y Jesús, sin embargo, viene pasa por la ciudad, va a Jerusalén, atravesando la tierra de los paganos samaritanos. Y se sienta enfrente de un pozo de Jacob, de patriarca Jacob, ¿no? Hijo pues
hijo de los patriarcas, ¿no? A quien el Señor ha dado Jacob, Israel, ¿no? Que el Señor cambió su nombre de Jacob a Israel, fuerte con Dios. Y allá en este pozo se sintió Jesús y se encontró con una mujer samaritana. Es interesante qué heridas esta mujer tenía, qué vida llevaba, que no quería venir al pozo durante un tiempo cuando todos iban a tomar agua, ¿no? Recuérdense, hermanos, que en la Tierra Santa hace un calor grande al mediodía. Por eso, como en España y Francia, al mediodía se hace siesta. Todos cierran las ventanas y se ponen en la cama por una hora a descansar. Es un calor, pues un fuego que cae del cielo. Y esta mujer viene a buscar agua en el momento de más grande calor, que significa que ella no quería encontrarse con nadie. Ella quería solamente venir al pozo, tomar su agua para que nadie la vea y regresar tranquilamente a su casa. Pero sin embargo se encontró con Señor Jesús, que estaba sentado allá. Y Señor Jesús está, pues fíjense que el amor de Dios, qué maravilloso es el amor de Dios, que Cristo no juzga a nadie, ¿no? Que Él no tiene, pues, que Él no mira a los todopoderosos o aquellos que son de la primera clase, ¿no? Él se mezcla con todos, con los paganos, con las mujeres pecadoras, con todo, ¿no? Así es nuestro Señor. Él vino para salvar al mundo del pecado. Y se encuentra con esta mujer y él entra en el diálogo con ella, ¿no? Porque la mujer fue tranquila, ella no quería causar muchos problemas, tomar su agüita y regresar en la casa, pero él comenzó el diálogo, ¿no? Entra el diálogo con esta mujer y le dice, dame de beber. Y la mujer le mira a Samaritano y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, para que dé algo de tomar, ¿no? Entonces ella es poco desconcentrada, ¿no? Escandalizada, como él, siendo judío, habla con ella, ¿no? Sorprendida. Pues primera cosa que tenemos que comprender del contexto del pueblo judío, un rabí, un maestro de la ley, un profesor de la ley, alguien que enseñaba la ley, nunca pudo mezclarse con las mujeres, no hablar con las mujeres. Si uno va a sinagoga ortodoxa, ve que hay separación, que las mujeres están en un balcón cerrado así que nadie vea nada, y los hombres están en el santuario, ¿no? Separados totalmente. Pues el rabí nunca habla directamente así, encontrándose con las mujeres para enseñarles, ¿no? Y Jesucristo se pone en diálogo con ella. Entonces las dos cosas que hace, habla con la pagana y con la mujer, ¿no? Y por eso esta gran sorpresa. Y cuando ella preguntó al Señor, ¿no? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana, ¿no? Mujer samaritana, mujer pagana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva, ¿no? Entonces también, miren que en esta frase también viene pues el nombre de nuestra programación, vivir por el Espíritu, ¿no? Vivir de esta agua viva que brota para la vida eterna. Y se comienza un diálogo, ¿no? El Señor dice, si conocieras el don de Dios, que es la gracia, y quién es el que dice dame de beber, ¿no? que es Dios mismo, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva.
Y le dice a la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le responde, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué es esta agua? La vida eterna, la vida eterna, la vida que no se acaba, la vida que destruye todo miedo que uno tiene. Porque recuerdan, hermanos, y esto voy a repetir siempre, miedo no viene de Dios, miedo viene del demonio. Es diferente temor de Dios y miedo. Temor de Dios es totalmente diferente, porque temor de Dios uno puede estudiar. El Salmo dice, vengan hijos, le enseño el temor de Dios. Temor de Dios es respeto a la palabra de Dios. Es respeto al frente de la palabra de Dios, al frente de sus comandamientos, al frente de sus enseñanzas. Este es el temor de Dios. Miedo es diferente. Miedo es algo que nos paraliza, algo que pues destruye en nosotros la abertura a la voluntad de Dios. Alguien que tiene miedo no puede decir la verdad. Alguien que tiene miedo no puede entrar en la muerte, no puede arriesgar, ponerse en riesgo, no puede entrar en el reino de los cielos porque tiene miedo, ¿no? Y por eso el Señor Jesucristo siempre, cuando viene, las primeras palabras que dice es, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. A Pedro dijo muchas veces, no tengas miedo, ¿no? Ánimo, levántate. Siempre con estas palabras de aliento, ¿no? Y el demonio pone miedo, ¿no? Nunca vas a cambiar, siempre vas a seguir en los mismos pecados. No creo en este Dios, Él nunca te va a ayudar, siempre hablando mal y poniendo más miedo, ¿no? Y esta pandemia también nos también enseñó muchísimo, ¿no? En este tiempo, que como el demonio utilizó este miedo para cerrarnos en la vida eterna, porque ¿qué nos da la vida eterna? Este pan y este vino que se convierten en el cuerpo, sangre, divinidad de alma para la vida eterna, ¿no? Que el cuerpo del Señor nos lleva a la vida eterna, que la sangre del Señor nos lleva a la vida eterna, ¿no? El que tome de este pan vivirá para siempre y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Hermanos, es cierto que los primeros cristianos y los cristianos pues que respondieron a la gracia del Señor, estoy hablando de los hijos de los hijos espirituales de San Juan Bosco, por ejemplo, en Turín, cuando en la época de San Juan Bosco había una pandemia de cólera, que la gente estaba muriéndose como moscas, y Don Bosco dijo a sus hijos espirituales, no tengan miedo a servir a la gente que está enferma. Lo que tienen que hacer, confesar sus pecados, recibir la comunión, rezar a Dios y rezar a su ángel de la guarda y van a sobrevivir. Y esto pasó, hermanos, es cierto. La vida eterna es la vida eterna. Como dijo Jesucristo, vayan a todo el mundo y predican el evangelio, bautizan en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo y enseñan todo lo que ha dicho. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y en mi nombre van a echar fuera los demonios. Van a beber veneno y nada pasará con ustedes. Es cierto, es verdad, ¿no? Nosotros tuvimos, el que tiene que morir, muere. De todos modos, el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros la fecha de nuestra muerte. El Señor sabe bien cuándo podemos guardarnos y hacer dietas, hacer ejercicios, pero el Señor sabe exactamente cuándo vamos a morir, ¿no? Y por eso Él dijo muchas veces en su predicación, Sermón de la Montaña, ¿por qué os preocupáis de las cosas? ¿Por qué preguntáis qué vamos a comer, en qué nos vestiremos? De estas cosas los paganos se preocupan. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se les darán, ¿no? Porque ¿qué puedes hacer? Puedes añadir un día más a
a lo largo de tu vida, o puedes cambiar un pelo de blanco a negro. Si no tienes este poder, ¿cómo te preocupas de las cosas de este mundo? El Señor dará todo a sus amigos mientras duermen, dice el Salmo. Y por eso hay que abandonarnos en esta divina providencia. Y con esto también vamos a ver en esta perícope del Evangelio. Entonces el diálogo sigue, el diálogo de purificación de la fe de esta mujer. Todo que beba de esta agua volverá a tener sed, ¿no? Todo que van a beber de agua corriente siempre van a tener sed. No después de 1 hora en el desierto te da sed otra vez y tienes que tomar agua, si no vas a morir. Pero el que beba de agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él el fuente de agua que brota para vida eterna. Y ustedes se recuerdan que un día en esta predicación, de esta programación Vivir por el Espíritu, estaba hablando de la heresía de un sacerdote que se llamaba Pelagio. Y este Pelagio dijo que nosotros podemos salvarnos por nuestra buena conducta y por nuestra buena voluntad. Y artículo 22 de Concilio de Orange, que fue el concilio contra Pelagio y sus heresías, dijo, artículo 22, nadie entiende lo que es natural para un hombre es. Entonces nadie entiende nada que mentira y pecado. Pero si tenemos algo bueno, es de esta fuente que tenemos que tener sed en este desierto. Y esta sed, esta fuente es Jesucristo. Jesucristo resucitado, que mandó el mismo Espíritu que lo resucitó de entre los muertos a nosotros. Y este mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Y esto es bien importante, hermanos. No, entonces ya ven la dulzura y la sabiduría de la palabra de Dios. Le dice la mujer, Señor, dame de esta agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarlo. Entonces ella piensa en modo típico humano, ¿no? Todavía, que en religiosidad natural, ¿no? Señor, por favor, haga un milagro, ¿no? Dame esta agua solamente para que ya no venga allá, porque me frustra para venir por esta agua. Todos me juzgan, todos no quiero. Dame esta agua ya, que se resuelve mi problema, ya dame y todo, ¿no? Y el Señor le dice, vete, llama a tu marido y vuelva acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dice, claro, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido tuyo. En eso has dicho la verdad, ¿no? Y este marido es no solamente el marido que se casan, ¿no? Sino también la idolatría, ¿no? La idolatría. Que tienes más que 6 ídolos, ¿no? Y esta idolatría, esta religiosidad natural no te impida tener una relación viva con el Espíritu de Dios, y por eso estás sufrida, ¿no? Y por eso estás en el pecado. Y entonces cuando el Señor le pone en la realidad de verdad, ella dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Y para defenderse un poco, para cambiar la situación, ¿no? Porque cuando uno te pone en la luz de tu pecado, entonces quieres defenderse, ¿no? Entonces ella cambia el tema y dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. ¿No? Ellos estaban adorando a Dios en el monte Corazín y los judíos en monte Sión, ¿no? Donde está el templo. Y entonces Señor Jesús le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿no? Entonces el Señor dice exactamente que el pueblo elegido de Dios fue el pueblo judío. Ellos recibieron toda alianza, pero en su Pascua, en su última cena, el Señor hace nueva alianza.
beben de este cáliz, porque yo hago este cáliz en una nueva alianza. Ahora todos que quieren, todos que escuchan la palabra de Dios, todos que se abren a la palabra de Dios, los judíos prosélitas, los egipcianos, los paganos, los budistas, los hindú, los musulmanes, que escuchan la palabra del Señor y se conviertan, también pueden tener una alianza con esta palabra. Pero uno tiene que aceptar a Cristo, ¿no? Esto es importante, aceptar a Cristo. La salvación viene solamente de Cristo. No hay ningún nombre en el todo mundo que tiene salvación. Solo Jesús. Solo Jesús. En el nombre de Jesús. El que llama el nombre de Jesús se ha salvado. No hay salvación fuera del nombre de Jesús. Solo Jesús. Y por eso la Virgen María también nos enseña, hagan todo lo que Él les dice, ¿no? Siempre Jesús. Él es, en el nombre de Jesús, toda rodilla se enrodilla, en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Solo Señor Jesús, el único Salvador del mundo, no hay otro. Y esto tenemos que decir claro, no hay otro Salvador, sino Jesús. Entonces, si alguien no aceptó a Jesús como su Salvador, no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que predicar el Evangelio, por eso es importante que vamos a predicar el Evangelio. Y de esto viene esta lectura, ¿no? Porque dice, pero ahora, pero llegó la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad, porque así quiere el Padre, que son los que la adoren. Dios es Espíritu y los que adoran deben adorar en Espíritu y verdad, ¿no? Y esta es verdad. Verdad es Señor Jesús. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Espíritu de Dios. Y le dice a la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo desvelará todo. Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. Yo soy el Mesías. Y ella cree. Cuando estás al frente del Señor Jesús y recibes su don de la gracia, recibes el perdón, recibes este acompañamiento de Dios y crees en tu corazón y tu alma que sí, Señor Jesús es el único que me puede perdonar, regresar la vida y hacer mi vida feliz, después todo se cambia. Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo, y ella recibe esta palabra contenta y va a evangelizar. Entonces, un encuentro personal con Dios en persona de Jesús, de su Hijo, que muestra la faz de Dios, que se hizo carne para nosotros, produce en nosotros una gratitud, y esta gratitud de una vida nueva nos da el espíritu misionero, ¿no? Como dice este canto, llévame a donde te necesita, tu palabra necesita, ¿no? Este canto misionero, que uno va y evangeliza, ¿no? Este encuentro, entonces ella vino a la ciudad de los samaritanos, dice, yo encontré Cristo, que hablaban todas las profecías, Él está aquí, está presente, está vivo, Él me ha perdonado mis pecados, y Él me dijo de la verdad de mí, Él tenía sed de mi fe. Esto es, hermanos, que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz y dijo, tengo sed, Él no tenía sed físico, Él no quería agua, Él tenía sed de las almas, de almas creadas en imagen de Dios. Tengo sed de almas, vengan a mí todos que están agobiados por la carga, y os aliviaré. Esta es el sed, y por eso las monjitas de Santa Teresa de Calcuta, en sus capillas tienen el crucifijo grande de Jesús muriéndose en la cruz y palabras, tengo sed, I thirst, ¿no? Ellas contemplan siempre esta última palabra de Cristo, tengo sed, de las almas vivas creadas en imagen de Dios, a salvar estas almas en la verdadera alianza, ¿no? La verdadera alianza
en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, y ahora vienen los discípulos y ellos se escandalizan que no está hablando con una mujer primero y con una mujer samaritana y todo eso, pero no hablan de esto con el Señor, sino pasan la información, Señor, come, ¿no? Que ellos están bajando de espiritualidad a la comida, ¿no? Pobrecillos. Entonces Jesucristo ya está satisfecho de la fe que recibió de esta mujer, que Jesucristo está lleno, su ser estaba ya lleno de esta alma que se convirtió y las almas que ella trae a encontrarse con Cristo, todos los samaritanos que van a creer en Él. Entonces esto le da la comida a nuestro Señor. Ella está satisfecho porque las almas están llenas de la palabra de vida. Y por eso Jesucristo dice, yo no tengo hambre. Y ellos piensan, ¿quién le dio algo de comer? Y el Señor dice, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, atraer las almas al cielo. Esta es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. Y por eso evangelización es tan importante, que Papa Francisco siempre nos invita a ir a buscar la oveja perdida, a traerla, a ir a donde gente realmente necesita la palabra. Y ahora en las ciudades, especialmente ciudad grande, que es una pobreza, que la gente muere sin sentido, la gente se aliena, se droga, se bebe, está pasando por unos horrores, y nosotros tenemos la respuesta a su sufrimiento, que es la palabra divina de Dios, el encuentro con el Señor, ¿no? Y por eso el Señor quiere esta satisfacción, satisfacer su alma con la conversión de las multitudes de la gente. Y este es el plan de esta Cuaresma. Hermanos, tenemos este tiempo de Cuaresma, no preparar solamente alma para este tiempo de la Pascua, sino realmente a preparar todas las almas para encontrarse con el juez que va a venir, Jesucristo, que va a venir la segunda vez para juzgar a vivos y muertos, para que todos se encuentren dignos de entrar en el reino del Señor. Pero uno tiene que escuchar la palabra de vida eterna. Y así somos llamados a proclamar la palabra de vida eterna, aunque los hindúes, los musulmanes, los budistas, todos tienen que escuchar la palabra del Señor Jesús. No estar así fuera solamente pues que ellos siguen su tradición y su cultura. Hay que anunciar el Evangelio a toda creación. Así dijo el Señor. Vayan a todo el mundo y predican el Evangelio a toda la creación. A toda creación. Todos tienen que tener este encuentro con esta palabra, que Cristo les ama, Cristo murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre y va a venir a juzgar vivos y muertos. Cada uno tiene que recibir la palabra de amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, para que todos crean, ¿no? Y todos se salvan. Y es nuestra tarea. Entonces esta tarea para esta Cuaresma, busca una persona en tu familia, en tu barrio, y llévala a la iglesia, a la misa. Ni comprende ni papa, no importa, llévala contigo. Los protestantes siempre invitan a todos para que vienen a su bulla. ¿Y por qué tú, católico, no puedes pedir a tu compañero de trabajo, venga conmigo a mi iglesia, siéntate en la banca y escucha la palabra del Señor? Si no estás lista a recibir la hostia, no te preocupes. Si te decides en el futuro hacerse católico, a prepararse por todos los sacramentos de la iglesia, bienvenido. Pero hermanos, nosotros, ¿por qué somos tan tímidos a no invitar a la gente a nuestra iglesia? ¿De qué tenemos miedo? ¿De rechazo? ¿A qué nos rechazan? Lo único que puedes decir es no. Pero también alguien te puede sorprender si tú invitas a tu familiar o a tu amigo del trabajo, venga conmigo a un retiro, venga conmigo a la misa, para que disfruta también lo que tú estás disfrutando. Puede ser que tú no disfrutas nada en la iglesia, pues no invitas a nadie porque no te sientes acogido. No sé qué pasa, pero si recibes algo, si eres como esta mujer samaritana
que has recibido el perdón de tus pecados, el amor de Dios, vete a la calle y dice, pues yo me encontré con alguien que tiene la palabra de vida eterna, vengan a encontrarse con Cristo, ¿no? Con Cristo, con Dios Todopoderoso que tiene poder a cambiar tu vida. Esta es la enseñanza para esta semana. Ojalá, hermanos, que disfrutamos este tiempo de Cuaresma para invitar muchos a encuentro con el Señor. Este es tiempo favorable a muchas iglesias que hacen retiros, muchas iglesias que tienen oportunidad también de adoración, de la Vía Crucis. Tenemos sacramentos de reconciliación y penitencia, por ejemplo, en nuestra diócesis, en miércoles y jueves por la noche, la luz está prendida, la gente puede venir a la iglesia, confesar sus pecados. Hermanos, tenemos un tiempo favorable, un tiempo de bendiciones. No dormimos como el resto del mundo, sean despiertos y anuncian el Evangelio, ¿no? Siempre se puede pasar la información de Cristo, que es la vida, el camino y la paz. Bendito sea el Señor, hermoso, interesante, llamado Padre. Y qué bueno que pues tenemos la voz de Dios a través de usted invitándonos a vivir esa experiencia de fe que cada año nos invita a la iglesia a través de un retiro de Cuaresma donde tengamos la oportunidad de confesarnos. Por ejemplo, este fin de semana tenemos nuestro retiro de Cuaresma prácticamente, donde habrá oportunidad y habrá sacerdotes para confesar sábado y domingo. Y qué bueno que usted hace ese llamado. Ojalá que los que todavía no han vivido un retiro puedan llegar hasta este hermoso retiro este sábado y domingo aquí en Nueva York. Y me ha parecido interesante su meditación y estoy seguro que todos hemos captado el meollo del mensaje, Padre, porque es una gran realidad. En la medida que nosotros tenemos un encuentro con el Señor y nos convencemos totalmente de su enseñanza, de su llamado, de esa vivencia con Él, pues no será difícil motivarnos a ir a otros, a mostrarle eso que hemos encontrado y atraerlo como hizo la samaritana. Entonces, claro, me parece interesante esto que usted nos plantea hoy, porque es la respuesta inmediata que nosotros podemos dar, porque fue la respuesta inmediata. Esta mujer no dijo, ay, espérate, déjame analizar lo que este hombre me dijo, déjame estudiar más. No. Inmediatamente se lanzó y les comunicó a su pueblo a quien había encontrado. Bendito Dios. Y así es, lo único que puede recibir, la única respuesta que puede recibir es clara, sí o no. Y pues la palabra no te mata, pues si vayas a un hombre y dices, venga conmigo a la iglesia, no. Entonces, muy bien, bendiciones, y va a otro. Y pues después de 10 rechazos, el Señor te da uno que recoja la palabra. Sí. No, y fíjese, usted ha traído un punto bien interesante, y es cómo lo hacen otros hermanos separados. Uh-huh. Cuando salgo a la calle ahora por donde vivo, casi todos los días me encuentro a un joven y a veces dos invitándome a la iglesia. Y yo les respondo, no, yo voy a la iglesia. Si quieres, ven conmigo, y yo lo invito entonces a él. Y me dicen, no, gracias. Bueno, si tú vas también. A mí me interesan más los que no van. Fíjese, qué interesante. Sí. Y esta es la actitud. Qué bueno, vamos a dar la oportunidad a todos los hermanos radiocreyentes que tengan alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que nos ha traído el Padre hoy, y así nuestro querido Padre Sass nos responde. Bueno, Padre, hoy también hemos tenido muchas inquietudes de parte de los hermanos radiocreyentes sobre todo lo que tiene que ver con el matrimonio por la iglesia y toda esta realidad de la relación entre pareja, y se tocó y se destacó mucho el problema de la separación de bienes, y que él tiene una cuenta por allá, yo por acá, y andamos separándonos en ese sentido.
a tantas inquietudes que surgieron en ese sentido hoy, ¿qué usted les responde o qué consejo usted da en relación a esto? Pues lo más importante siempre en el matrimonio es preservar la comunión, ¿no? Y pues cometemos errores, como cada uno de nosotros comete errores, y también en el matrimonio se cometen muchísimos errores y uno aprende de ellos. Pero para no tener miedo a traer las cosas a la luz, ¿no? Nosotros cuando hacemos una enseñanza para las parejas, siempre estoy las dos cosas bien importantes, ¿no? O tres cosas: comunicación. Ahora tenemos telefonino y se puede comunicar. Uno puede mandar mensaje: mira, amor, estoy regresando más, tengo que quedarme con algunos amigos después del trabajo porque tenemos que hacer un plan. Muy bien, ya comunicación para que el demonio no pone la ceniza, ¿no? Después, segundo, ¿no? Que cuando uno tiene problemas matrimoniales, nunca, hermanos, nunca hablan con los familiares suyos, porque siempre tu hermano, tu mamá va a tomar siempre tu lado, ¿no? Entonces, por eso yo siempre estoy diciendo que buscan, especialmente los padrinos del matrimonio, una pareja que ya está casada por mucho tiempo, que pueden ser vuestros mentores de vuestro matrimonio. Y allá cuando tienen un problema, cuando tienen preguntas, que se juntan con ellos, nunca solo, siempre de pareja, y hablan y clarifican las cosas. Y al final también a tener, ¿no? Siempre mejor tener una cuenta para que no hay juicios, ¿no? No, porque no tenemos que ser independientes, somos una sola carne, ¿no? Entonces así también uno tiene mucha libertad en este sentido, porque no hay tentaciones que voy a hacer algo que mi pareja no sabe, ¿no? Sino todo está claro, todo está bien hecho en comunión, ¿no? Entonces yo pienso que esto es bien importante en el tema del matrimonio. Excelente, excelente, bendito sea el Señor. Bueno, también se planteó hoy, Padre, y me gustaría algunas palabras sobre esto, y después estamos planeando pues traer a alguien experto en derecho canónico que nos explique un poquito sobre el matrimonio interreligioso, es decir, un católico con un cristiano protestante o un católico con un miembro de otra religión. Si nos puede decir algo, yo di algunas explicaciones, pero cualquier idea que usted pueda aportar en este sentido para la claridad de los hermanos, pues yo sé que va a ser de mucho bien. Sí, entonces la Iglesia, ahora tenemos el derecho canónico promulgado por San Juan Pablo II en 1983. Antes tuvimos un código canónico de 1917 que fue bien rígido, y antes la Iglesia estaba bien pues rígida en este sentido de casarse entre la gente de otras religiones. Ahora, que no es así que la Iglesia aplaude y la Iglesia no dice sí, hermanos, con unos brazos abiertos, sino la Iglesia ya permite estos matrimonios, pero también con la función que la pareja, que la persona católica que entre en el matrimonio con diferentes religiones, por ejemplo, budista, judío, musulmán, uno tiene que tener dispensa, ¿no? Entonces la Iglesia tiene que dar una dispensación, porque este hombre no tiene sacramento del bautismo. Entonces el sacramento siempre ocurre entre dos personas bautizadas, ¿no? Porque es sacramento. Y esta dispensa, si queréis, le da el fruto, la aprobación de la Iglesia, que en esta persona católica ocurra
con la bendición de la Iglesia Católica, ocurre la gracia del vínculo sacramental. En los matrimonios mixtos entre los cristianos, católico y cristiano, luterano, pentecostal, todos que fueron bautizados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque todos los cristianos, la mayoría de los cristianos tenemos el mismo bautismo, ¿no? En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, de agua y de esta fórmula. Si alguien se bautiza en el nombre de Jesús, o el nombre de Dios, pues este bautismo no es válido, ¿no? Porque el bautismo válido en todas las iglesias cristianas tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya persona de otra denominación cristiana, la iglesia da un permiso, ¿no? Entonces uno tiene que pedir permiso al obispo para que se realice este matrimonio. Es bien importante, ¿no? Pedir este permiso. Los sacerdotes ya saben, aquellos que te preparan, ¿no? Y ellos tienen que hacer esto. Entonces, cuando yo estoy preparando la pareja y tengo toda la información, después yo estoy preparando los papeles que mando a la diócesis y ellos, el instituto o los de los derechos canónicos, me preparan una carta de aprobación con la estampa del obispo y todo eso. En dos modos, la persona católica tiene que prometer, hacer una promesa, que va a hacer todo en su fuerza para pasar la fe católica a sus hijos, ¿no? Y esto es el frente del sacerdote que uno da esta promesa. La persona que no es católica, la persona que es de otra religión o de otra denominación, tiene solamente que decir que comprende la promesa. Entonces la otra persona no tiene que hacer esta promesa porque ellos no pueden, ¿no? Por supuesto, si ellos tienen sus enseñanzas, sus cosas, pero tiene que decir sí, que él está informado que persona católica ha hecho esta promesa, ¿no? Y esto es más o menos asunto. Excelente explicación. Y bueno, no es que motivamos ni promovemos este tipo de matrimonios, ¿verdad? Pero cuando se dan los casos, que lo sepan y sepan que tienen la posibilidad de entrar en comunión con la iglesia de manera plena a través del sacramento, aunque tu pareja no sea católica. Interesante que lo sepan para que así las posibilidades... Sí, yo conozco también algunas parejas que hicieron este compromiso y yo conozco muchísimas parejas que la persona católica, por la gracia del Señor, por su vida y por su compromiso a la iglesia, trajo a la persona que no fuera de la iglesia católica a la iglesia católica, ¿no? Entonces es la oportunidad de evangelización de la persona católica sobre su pareja, porque yo siempre estoy diciendo que la pareja tiene, ¿no? Especialmente la mujer, tiene la llave al corazón de su marido y así con esta llave puede también abrir la oportunidad que esta persona puede también involucrarse más en la iglesia católica, acompañando a su esposa a la iglesia y escuchando la palabra, mirando que la devoción de nuestra gente, que un día se anima también a decir, pues, yo quiero también participar plenamente a la enseñanza de la iglesia católica y se puede escribir en programa de RICA y recibir lo que le falta, ¿no? Confirmación y la Eucaristía. Excelente, bendito sea el Señor. Bueno, tenemos también por aquí, Padre, la inquietud de una hermana que quiere saber por qué se da el descanso en el espíritu. Si es porque la persona tiene alguna carga, ¿qué provoca el descanso en el espíritu? Yo sé que esto sería un tema para un próximo programa donde incluya, los dones y carismas, y que ya pegaría más para el tiempo de Pentecostés, pero sí. Le respondemos a la hermana, así que nos escribe. Ella es Melania Gil, desde Lawrence, Massachusetts. Sí,
Estaba mirando muchísimo programa con los sacerdotes carismáticos, especialmente de Italia, que están trabajando ahora mucho en las favelas de Brasil. Ellos hicieron una película que se llama igual como programación mía, Vivir por el Espíritu, y ellos estaban evangelizando en esta forma, ¿no? Que estaban andando a los barrios más pobres y rezando sobre la gente, y la gente descansaba el Espíritu. Cuando ya una oración intensa, una oración profunda en el Espíritu, la gente puede descansar también. Si yo estoy rezando fuertemente por esta persona si está ni siquiera en Polonia y yo estoy rezando mucho por ella, puede también descansar ni siquiera en Polonia. Es interesante. Es un misterio que todavía la iglesia está buscando las respuestas, pero es misterio, ¿no? Y misterio no se puede totalmente explicar. Es una gracia estupenda de Dios y tenemos que ser agradecidos que el Señor nos da esta gracia que podemos descansar en el Espíritu. Bendito sea el Señor, interesante. Sí, y abrirnos. Lo importante es abrirnos a esa fuerza espiritual que el hermano que ora por mí o que yo pido, y la fuerza espiritual pues me lleva a esa paz y serenidad en todo mi ser, que descanso. Interesante, interesante. Bueno, quiero, antes de despedirnos con su bendición y su oración final, Padre, pues darle el saludo de Isabel Álvarez, que dice: buenas tardes, Padre Saz y hermano José, qué hermosas enseñanzas. Wow, cuánto tiempo caminar sin Dios, viviendo en la oscuridad. Bendito Dios que llegó con su luz a mi vida. Gracias, Padre, por sus enseñanzas. Dios le bendiga. Gracias, y que este fuego del Señor siempre nos ilumina en el camino, porque sin Él no podemos hacer nada. Entonces, hermanos, que Dios Todopoderoso está con nosotros en este tiempo de Cuaresma. Seguimos adelante con este ánimo que el Señor nos provee todos los días. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y más por tu muerte y resurrección. Te pedimos que prepara nuestro corazón con la luz de tu enseñanza a prepararnos bien para las fiestas de Pascua. Y que el Señor Todopoderoso los bendiga a todos, Padre, Hijo y el Espíritu.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.